Ni el fuego de una llama si cuentas hasta 2 es ya el mismo fuego, ni el agua de un río pasa 2 veces por el mismo sitio, decían los antiguos. Una afirmación que por su carácter incuestionable se ha incorporado de forma permanente a la historia del pensamiento a partir de Heráclito. Pero si de la validez general del principio queremos pasar al caso concreto, difícilmente encontraríamos un lugar que mejor lo ilustrara que las tierras del Golfo de Bengala. Pues como el río de Heráclito, así el río que las recorre, el lodo que ese río arrastra, el curso errático de los meandros, el paisaje que configura, las gentes que lo habitan. Aglomeraciones urbanas, ciudades crecidas merced al río, gentes hechas al tráfico callejero. Gentes que viven en la calle como pez en el agua, o como el campesino en el campo, en las tierras que riega el río. Gente que vive del río, de sus peces, de sus piedras, de sus lodos, de sus aguas. Un fluir de gente, además de un fluir de agua. No es posible considerar el curso de un río ignorando su procedencia. En nuestro caso, las aguas del delta más vasto del mundo proceden, no podía ser menos, de las montañas más altas del mundo, los Himalayas. En torno a sus alturas, lindando con la India, se apiñan los estados de Nepal, Sikkim y Bután, que lindan a su vez con la meseta tibetana. Pero es en la vertiente sur, en las gargantas abiertas en sus laderas, donde empiezan a descolgarse los primeros afluentes que, aguas abajo, han de engrosar el caudal del gran río. El río cristalino es yin, es decir, femenino, de acuerdo con las creencias tradicionales. El de aguas terrosas es yang, masculino. La fertilidad del agua es el resultado de la unión de ambos principios. Esas aguas son tributarias del Brahmaputra, pero en el fondo de valles, situados a escasa distancia, discurren aguas tributarias del Ganges. Los cursos de uno y otro río discurrirán luego casi contrapuestos para volver a entrecruzarse repetidamente en el delta, simétricos el intrincado dibujo de su desembocadura y el de sus orígenes. Si la montaña es para los habitantes de esta zona un factor de unidad no solo geográfico, sino también cultural, otro tanto puede decirse de la religión. El budismo, además de una religión, es un modo de vida que aúna lo que conflictos históricos y fronteras político-administrativas han separado. En el origen de toda agrupación humana, dando vertebración histórica a las aldeas adyacentes, encontraremos siempre un monasterio budista, unos monjes, unos fieles. El centro emblemático de las estribaciones de los Himalayas es Darjeeling.
el lugar del relámpago. Eso es lo que significa Darjeeling en tibetano. Un significado que se comprende a la primera impresión. Era una simple aldea cuando los ingleses decidieron convertirla en ciudad sanatorio a mediados del siglo XIX. Situada entre los 2.000 y 2.500 metros, la combinación de altitud y clima subtropical le otorgaba unas características ideales respecto a las insalubres y calurosas tierras del llano. Situada en la encrucijada de los estados himalayos y a las puertas de China, Darjeeling tenía para los británicos un interés estratégico añadido. Un interés que se mantiene actualmente para la India, que sigue considerándola zona de acceso restringido. Aquí la población, por supuesto, se considera india, pero tiene más rasgos en común con la de Nepal o Bután que con los restantes pueblos de la India. La montaña puede dificultar las comunicaciones, pero unifica creencias, mentalidades, modos de ser y la afanosa actividad cotidiana de Darjeeling y el bullicio de sus calles empinadas ponen de manifiesto el carácter firme y afable de la gente, pero también el espíritu avispado y emprendedor que le singulariza. Un modo de ser que desmiente abiertamente la presunta naturaleza retraída de los montañeses. Hoy, los deportes de montaña que genera la proximidad del Everest y el Kanchenjunga y el turismo en general empiezan a imprimir un nuevo sello al nombre de Darjeeling. Hasta ahora, de que el nombre de Darjeeling sea conocido en el mundo entero, es otra: su producción de té. Y es que la peculiar orografía del lugar, plantaciones situadas ante un macizo de nieves perpetuas de más de 8.000 metros, otorga a su té unas características verdaderamente únicas. Su sabor y su aroma corresponden a lo que realmente es: una planta de montaña de pureza casi medicinal. A diferencia de otras plantaciones de gran calidad, como las de Sri Lanka, el factor climático hace que las de Darjeeling no sean productivas durante todo el año. En invierno, el frío proyectado por las rigurosas paredes de nieve aletarga en la savia, y solo con la llegada de la primavera es posible dar comienzo a la recolección. Una recolección que se repetirá planta por planta, ahora sí, cada 10 días, el tiempo requerido para que, entre vez y vez, hayan madurado nuevas hojas. Un trabajo que realizan habitualmente mujeres, no porque no sea duro, sino precisamente porque lo es, y mucho. La pendiente del terreno, que convierte a veces las plantaciones en verdaderos abismos, es simplemente una dificultad añadida. Asociado a la producción de té,
aunque en menor medida que al antiguo papel de ciudad balneario que Darjeeling tenía para los británicos, existe un tren de vía estrecha que facilitó y sigue facilitando el acceso a esta ciudad desde el llano. Los vagones, antaño destinados a funcionarios y oficiales ingleses, así como a sus familias, los utilizan hoy una buena parte de los visitantes llegados del resto de la India y en mayor medida los naturales de la región. En vagones semejantes a estos viajaron seguramente los padres de Vivien Leigh, nacida aquí, y la propia actriz cuando era niña. Hoy, la mayor parte de los viajeros no solo lo ignora, sino que ni siquiera sabe quiénes eran ni la actriz ni su personaje, Scarlett O'Hara. Como tendremos ocasión de ver, la India es probablemente el país del mundo que ha sabido mantenerse más al margen de las referencias culturales más populares en Occidente. Si el trazado de la línea supuso en su día una ejemplar obra de ingeniería, su mero funcionamiento supone en la actualidad un cuidado en el mantenimiento y una pericia en la conducción no menos ejemplares. La inclinación del terreno, que obliga a un sostenido discurrir pendiente arriba o pendiente abajo, según se vaya o se venga, exige, por ejemplo, que la locomotora sea instalada del revés, a fin de contrarrestar la natural aceleración de todo descenso. La vía férrea discurre por las calles de los núcleos urbanos que atraviesa como si de un tranvía se tratase, y junto al trazado de la carretera cuando no hay otro remedio. Más allá, velados a veces por la niebla, precipicios de vértigo. Un tren de cercanías que hace las veces de tranvía al tiempo que de eje esencial en la comunicación entre los pueblos de los Himalayas y la India. Hasta el aspecto de la gente cambia de uno al otro extremo del trayecto. Aguas abajo, en el llano, a unos cientos de kilómetros de Darjeeling, se halla situada la capital de Bengala Occidental, una de las regiones más significativas de la India. No se trata, no obstante, de la capital histórica de Bengala, sino de una ciudad desarrollada en torno a un puerto fluvial bien emplazado. Un puerto construido hace tan solo 300 años. Ciudad situada en un punto intermedio entre las nieves de la montaña y las marismas del delta, hoy su nombre, Calcuta, es más rico en resonancias que el del propio estado al que pertenece.
El monumento que mejor define a Calcuta es el puente Howrah, una inmensa estructura de hierro construida por los ingleses que une el barrio de la estación con la ciudad propiamente dicha y por el que diariamente circulan 2 millones de personas. Un fluir de coches y de gente, de autobuses y de gente, de camiones y de gente, de triciclos y de gente y más gente. Un fluir de gente superponiéndose de través al fluir del agua. No es apropiado, desde un punto de vista urbanístico, llamar a Calcuta ciudad, en el mismo sentido con el que nos referimos a cualquier otra gran ciudad del mundo. No hay aquí un centro conectado con la periferia por grandes avenidas, ejes viarios, autovías urbanas, redes de metro y autobuses. El tradicional concepto de plano urbanístico debe ser sustituido aquí por el de mosaico. Un mosaico de encrucijadas. Situados en un punto cualquiera de Calcuta, la impresión que se tiene es la de encontrarse más que en una ciudad, en una extensión inabarcable de calles y más calles colapsadas por la gente, el tráfico, el ruido y la contaminación. De una proliferación de suburbios y más suburbios desprovistos de un centro urbano que los estructure. O, si se prefiere, de una ciudad como las de hace 2000 años en las que se puede nacer, vivir y morir en la calle. ¿Cuál es su población? ¿12? ¿14? ¿20 millones? ¿Cómo saberlo? Es mucha la gente de otros lugares arrastrada hasta aquí por los acontecimientos políticos o las necesidades económicas que viene a sumarse a la que es fruto de la mera explosión demográfica. De cualquier modo, el rasgo más característico de Calcuta es su propia masa humana, constante, ubicua, ese permanente contacto de cuerpos y vehículos en movimiento que, como los latidos de un corazón, son testimonio de la vida de la ciudad. Un desfile de figuras y más figuras que se suceden, conscientes todas ellas, se diría, de su personal irrelevancia, a la vez que de su personal dignidad. Nada tan expresivo de ese fluir entre la vida y la muerte como el mercado de las flores, que también podría llamarse el mercado de los pétalos de flores o el mercado de las guirnaldas de flores. Su destino, antes que el obsequio o el adorno personal, es la ofrenda a los dioses, y más en especial a la diosa Kali, a quien está dedicado el templo más popular de Calcuta. Kali es la diosa de la muerte, pero también de la curación, del renacer, de la fecundidad.
Un tránsito por la vida y por la muerte que en ningún lugar puede ser tan bien comprendido como en Calcuta, donde ese tránsito se hace colectivo, en masa, a semejanza de la riada humana que recorre el puente Howrah, que abarrota los transportes públicos, que inunda los embarcaderos a la llegada del transbordador. Ajeno a los valores culturales de Occidente, el habitante de Calcuta afronta la vida cotidiana con una vitalidad y una alegría que en un principio no pueden resultar sino paradójicas para el visitante. Pero por mínima que sea la sensibilidad de ese visitante, lo más probable es que termine contagiado de esa vitalidad, de esa alegría. Y ese contagio es sin duda el secreto de la tenaz persistencia de Calcuta en el recuerdo de cuantos la visitan. बाबा जा रहा है भोसड़ी का बच्चा जा रहा है कुत्ता का बच्चा वो होगा वहाँ बात जाएगा एक सौ चार बजाले पर बियान चवन चयन 1050 Del mismo modo que no tiene sentido hablar de Calcuta en términos de ciudad convencional, tampoco tiene sentido aplicarle nuestros conceptos de riqueza y de pobreza. ¿Pobres? La actividad es aquí trepidante como en pocos sitios. Bien o mal, la gente se alimenta. Y lo que es más importante, tiene un objetivo que guía sus pasos durante todo el día. Un espectáculo que nada tiene en común con la decrepitud social y urbana que ofrecen en Occidente las áreas deprimidas de nuestras ciudades. Por asombroso que parezca, en pocos lugares del mundo, la alegría de vivir es tan palpable como en Calcuta.
Una buena parte de la mala imagen que Calcuta tiene en Occidente hay que atribuirla a una incomprensión generalizada de los hábitos culturales y sociales distintos a los nuestros. La miseria y la enfermedad, habitualmente asociadas a esta ciudad, son una realidad. Una realidad que es producto de la atracción que Calcuta, al igual que otras grandes ciudades del mundo, ejerce sobre toda clase de gente sin recursos. Y dice mucho en favor de los hábitos culturales y sociales de la India el que esa miseria no genere aquí la tremenda inseguridad que impera en otros lugares. Por lo demás, Calcuta cuenta con un parque central de extensión similar a la de Hyde Park, con jardines, campos de deporte y diversos museos. Los amplios espacios dejados por los británicos en torno a Fort William por razones defensivas constituyen hoy el pulmón de la ciudad y el principal centro de esparcimiento de sus habitantes. Un marco ambiental del pasado que ofrece un contrapunto de sosiego a los agobios urbanos del presente. La Universidad de Calcuta tiene la importancia que corresponde a una ciudad tradicionalmente considerada capital intelectual y cultural del país. Un liderazgo que hoy comparte con Nueva Delhi y Bombay. La abundancia de librerías en los aledaños de la universidad y la abundancia de libros que ofrecen esas librerías es una buena muestra de hasta qué punto esa inquietud intelectual y cultural se halla arraigada en la población. Hasta qué punto se trata de una cultura viva. No en vano se dice que cuando Calcuta estornuda, una sacudida recorre toda la India. Se trata, no lo olvidemos, de la ciudad de Rabindranath Tagore y de tantos otros grandes poetas, escritores y pensadores. Si Calcuta ha perdido algo de peso en el conjunto de la India, no es porque esté atravesando una fase de declive, sino porque el peso de otras ciudades se ha visto incrementado, especialmente en el terreno político y económico. Así lo acusa el centro comercial y financiero situado en las inmediaciones del Maidán, en el que no se aprecian grandes cambios respecto a la actividad propia del periodo colonial. Yo vivo en Calcuta. Calcuta es una ciudad sucia, caótica, superpoblada, llena de ruido y atascos. Pero es mi ciudad y yo la amo. Aquí es donde nací, donde estudié y donde he crecido. Mi barrio es más tranquilo que el centro. Se puede decir que conozco cada tienda y cada rincón. Y por supuesto a casi toda la gente.
La casa es demasiado pequeña para una familia como la mía. Y como también hay demasiadas cosas, resulta un poco agobiante. Pero aunque sea pequeña, lo que no puede faltar es un lugar adecuado para la puya. Hay casas con un altar más grande y más bonito que el que yo tengo. Esta, por ejemplo, que es de mi hermano y mi cuñada. Nuestra costumbre es rezar una oración o puya 2 veces al día, una por la mañana y otra por la tarde. Arreglamos a nuestros dioses y diosas, les ofrecemos dulces, agua y fuego, y hacemos sonar la caracola para pedir su bendición. আমি ওদের বাড়িতে যাচ্ছি আর একটু বাদে আসছি ঠিক আছে Voy a ver a mi hermano con mucha frecuencia. Viven cerca. No tengo más que cruzar la calle. Nos sentamos a picar algo y hablamos y hablamos. বলছে যে তোমার গিয়ে পুজোতে কটা শাড়ি হলো তো শাড়ি কি বলেছে কেমন আছো ভালো আছি তোমার হাতে কেমন না জরুরি তুমি যে কথাটা বললে তুমি জানো স্পেনে মাদ্রিদ থেকে থাকে Tierra o agua. ¿Pertenece Bangladesh al continente o es más bien un archipiélago? Bangladesh es el delta. Con una población superior a los 120 millones de habitantes y una extensión inferior a la de media Italia o media Inglaterra, Bangladesh es el país más pobre de Asia. Esa extensión, tan reducida para tantos habitantes, es además teórica o estacional, de estación seca. Tras la época de las lluvias, se reduce mucho más y el territorio real se convierte en un verdadero archipiélago. Semejante relación entre clima y orografía explica que toda la parte central del país sea en la práctica una interminable área urbana en la que las carreteras hacen las veces de calles. En la estación seca, tales calles estarán rodeadas de zonas verdes, de plantaciones de arroz o yute. Tras las lluvias, estarán rodeadas de agua. Algo elevadas sobre el resto del terreno, esas calles carretera mantienen a la población, en la medida de lo posible, a salvo. Y también en la medida de lo posible, relativamente comunicada.
llegada de los ingleses, las condiciones de vida en las aldeas diferían probablemente muy poco de las que aún hoy en día se ofrecen a la vista del visitante. Unas condiciones de vida primitivas, de puro precarias, debido a la escasez de materias primas del país, especialmente de las más elementales, empezando por la piedra y la madera. La única materia prima aquí sobrante es el barro, y de barro están hechos, desde el firme de las carreteras hasta los muros de las casas y los más comunes utensilios domésticos. Un primitivismo que no se corresponde con la rica tradición cultural de Bengala. En definitiva, la actual Bangladesh se ha visto sometida al mismo fluir de acontecimientos históricos que el resto de Bengala. Conquistada por turcomanos y colonizada por afganos en nombre del sultán de Delhi, Bengala estuvo finalmente sometida al imperio mongol hasta la llegada de los ingleses. De entonces a ahora, dentro de una general estabilidad en las formas de vida, algunos problemas de fondo pueden haberse agravado. Así, por ejemplo, la escasez de agua potable propia de todo país endémicamente inundado. Al riesgo de epidemia siempre presente, se une ahora el peligro de la contaminación química del agua, que se extrae del subsuelo mediante bombas, ocasionada por fertilizantes y pesticidas. O la explosión demográfica de una sociedad tan falta de recursos que convierte a Bangladesh en un país de niños y adolescentes. Las campañas en favor de cierta planificación familiar han tenido... Esto es más. Ver el mundo con otros ojos. Perderse en las vistas. Y vivir los mejores momentos de tu vida con el amor de tu vida. Siéntete libre de disfrutar más con Norwegian Cruise Line. Ha tenido hasta ahora muy escaso éxito, especialmente en medios de fe islámica, que es la mayoritaria en el país. Los restantes problemas de fondo, como los de carácter climático, clima tropical e inundaciones cíclicas, son solo el telón de fondo. La presencia inglesa en Dhaka, la actual capital de Bangladesh, es posterior a su asentamiento en Calcuta, una plaza que, por estar más alejada del delta, reunía sin duda mejores condiciones para desempeñar el papel protagónico que el futuro le reservaba. De ese pasado británico quedan hoy en Dhaka, a manera de reliquia viva, los edificios de la universidad y otros centros oficiales. Del periodo mongol, cuando Dhaka era la capital de una provincia del imperio, el legado más tangible es un fuerte situado junto al río y la mezquita adyacente. El edificio de la Asamblea Nacional es obra del norteamericano Louis Kahn, que como buen arquitecto occidental quiso hacer de su obra el monumento testimonio del nacimiento de una nación.
desconocía el carácter efímero, aquí más que en cualquier otra parte, de todo monumento, de todo testimonio. Visto desde el aire, el edificio configura la bandera de Pakistán, país en el que se integró Bengala Oriental cuando la descolonización. Pero a los pocos años, gracias a un masivo apoyo internacional, se independizó con el nombre de Bangladesh. El carácter entusiasta y generalizado de ese apoyo resulta aún hoy día tan llamativo como entonces. ¿Lo tenía realmente claro André Malraux al ofrecerse a tripular un tanque? ¿Sabían George Harrison, Ringo Starr o Bob Dylan qué cosa era Bangladesh cuando participaron en su famoso concierto? Una mezquita, que es réplica de la Kaaba, y un estadio deportivo son los símbolos de la identidad de la joven nación. Las modernas construcciones de la City aglutinan los centros de decisión y control del desarrollo económico del país. Un desarrollo basado en la oferta de una ilimitada mano de obra que recibe uno de los salarios más bajos del mundo y de una legislación muy liberal en lo que a facilidades de instalación de industrias contaminantes se refiere. Hoy por hoy, el país no dispone de vías de desarrollo alternativas. Vía de acceso desde el mar, desde el campo, desde las áreas industriales. Cuando las carreteras están inundadas, hasta los camiones llegan por el río. Las materias primas suelen ser bastante elementales. No ya algodón, yute o arroz, sino también madera y barro, sea en forma de limo, sea en forma de ladrillo cocido. A falta de piedra, el ladrillo cocido y posteriormente troceado a mano se utiliza a modo de firme en la construcción de carreteras. Dada la peculiar orografía de Bangladesh, no es de extrañar que el río no tenga un carácter central respecto a la ciudad. Antes que eje, es vía de acceso. La existencia hasta el momento de un solo puente realza la importancia del transbordador, aquí como en Calcuta, tanto para el transporte de personas como para el de mercancías. Y para el que no puede esperar, un reguero de pequeñas embarcaciones propulsadas a remo le permitirá cruzar el río como y cuando desee por un precio más que asequible.
Llegados a la orilla, al dejar el embarcadero, el vehículo más aconsejable para recorrer las calles de Dhaka es, sin duda alguna, el rickshaw. Es decir, un triciclo ligero propulsado bien por un pequeño motor, bien por pedales, que en esta ciudad es algo más que el transporte urbano por antonomasia. Es un verdadero espectáculo y, en cierta manera, una exhibición de arte popular ambulante. Las pinturas que decoran tales góndolas de tierra son clasificables en diversos estilos y periodos como cualquier otra manifestación artística viva. Los temas, paisaje, bodegón, retrato, hora de familiares, hora de gente famosa, dependerán del gusto del propietario, que en ocasiones es el propio conductor. El fenómeno guarda un evidente parentesco con el que ofrece la decoración de camiones en Pakistán, país hermano por encima de todo enfrentamiento. Pero el despliegue de los rickshaws de Dhaka tiene mayor ligereza y colorido. El tráfico adquiere con facilidad la forma de enjambres que se cruzan más y más densos según nos acerquemos a una hora punta. Los radios de las ruedas se entretejen hasta formar una especie de cristalización que tiende a solidificarse, todo como ensamblándose en la preparación del gran atasco con el que culmina el día, como si de una celebración ritual se tratase. Eso en una ciudad en la que abundan rincones donde no pasa el tiempo, idénticos a sí mismos a través de los años, acaso de los siglos, callejones apacibles, plazuelas recoletas, actividades cotidianas. Aquí se vive y se trabaja como se ha hecho siempre. Papel, telas, frutas, arroz, algodón, yute. Las materias primas que se manejan también son las de siempre. Solo que ahora el circuito es otro, mucho mayor, y de lo que se trata es precisamente de integrar esas materias primas en ese nuevo circuito. La actividad es producto de la necesidad, solo que ni Dhaka es Calcuta, ni Bangladesh la India. Y en Bangladesh, país agrícola por excelencia, la producción de arroz no basta para alimentar a la población, que crece a un ritmo mucho más rápido. ¿Cómo se crea el gran atasco de cada día? Su formación está sin duda regida por la fatalidad. Todo el mundo hace lo que no debe hacer, es decir, lo que debe hacer para contribuir con su modesta aportación
a ese gran atasco. Pero hay dos principios o reglas de conducta que impiden especialmente que el resultado sea otro. Por una parte, se trata de avanzar literalmente pegado al vehículo delantero, aun a sabiendas de que así no se avanzará más. Por otra, no hay que ceder jamás el paso al tráfico transversal, aun a sabiendas de que así no se gana tiempo. El resultado no puede ser otro. Ni camiones, ni coches, ni rixos, ni carretones, ni transeúntes. Hasta que suene un silbato y el tráfico se restablezca como el correr del agua embalsada cuando se abre una compuerta. Un efecto, el de la riada humana en la ciudad, que no parece sino reproducción mimética del que experimenta el país entero al terminar las lluvias. Aunque tras las inundaciones todo vuelva más o menos a su sitio, el panorama ya no será el mismo. Si el agua de un río no pasa dos veces por el mismo sitio, no menos cambiante es el paisaje del delta y la propia vida de los hombres que lo habitan.